nosotros saludamos a los intermedios con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a iniciar ahora este periodo, esta clase, haciendo una oración, un clamor por la sangre de Jesús. Yo les invito a todos los que nos están viendo a cerrar sus ojos para orar a nuestro Dios. Señor Dios, en esta hora nosotros clamamos por la sangre de Jesús y presentamos nuestras vidas delante de tu altar, pidiendo, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas y comunión con tu Espíritu Santo. Y que el Señor pueda hablar con nosotros por medio de esta clase. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a cantar el loor Doblo mis rodillas. Gloria a Jesús. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, cantando el loor Soy un niño feliz. Meu Senhor, uma nova canção.
durante el mes de agosto, nosotros estamos estudiando sobre los encuentros del Señor Jesús y nosotros veremos a lo largo de estas clases que el propósito del Señor Jesús al encontrar al hombre era darle salvación, la vida eterna. Y en la clase de hoy nosotros veremos cómo fue el encuentro del Señor Jesús con 10 leprosos y veremos cómo es importante ser agradecidos con el Señor por las bendiciones que nos ha concedido. Vamos así a leer un texto de la palabra de Dios que está proyectado y dice así: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Está en Lucas capítulo 17, versículo 15. En su ministerio aquí en la tierra, Jesús anduvo por varios lugares y por donde él andaba, operaba señales, curas, maravillas, bendiciones de salvación. Y ahí la Biblia nos cuenta que cierta vez Jesús pasó por Samaria y Galilea cuando estaba yendo a Jerusalén. Y al entrar a una aldea, 10 hombres leprosos hablaron así: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ustedes saben quiénes son los hombres leprosos. Bueno, la lepra es una enfermedad que trae unas manchas en la piel y esas manchas traen una insensibilidad a la persona. Si alguien toca, no puede sentir. Y la lepra era contagiosa. Si alguien se tocaba, también estaba enfermo. En la época de Jesús, la lepra era incurable, no había tratamiento. Hoy ya la lepra tiene tratamiento. Hoy las personas pueden ser curadas, pero en esa época, las personas que tenían lepra, ellas tenían que estar alejadas de su familia, de su casa, de sus amigos, para que la lepra no se contagie a las personas que estaban alrededor. Entonces aquellos 10 hombres leprosos tenían sus corazones tristes, porque ellos estaban lejos de sus familias, lejos de aquellos que ellos amaban. Y entonces ellos se juntaban en grupos. Y Jesús, al ver el corazón de ellos tristes y angustiados por la enfermedad, les dijo así a ellos: vayan a los sacerdotes y preséntense a ellos para que puedan ser examinados. ¿Saben por qué Jesús habló eso? Porque en la época de Jesús también pasaba que cuando un leproso y cuando la lepra era curada, porque como ya les dije era incurable, ¿no? Pero entonces cuando se revertía la enfermedad tenía que presentarse al sacerdote, aquel que cuidaba las cosas santas. Entonces ellos iban a los sacerdotes y entonces los examinaban y veían realmente si la enfermedad había sido revertida, si ya no había ninguna señal de manchas en su piel. Y entonces ellos podían volver a la vivencia social, a sus amigos, a su hogar. Y al oír aquella palabra de Jesús, los 10 leprosos obedecieron la orden. Y cuando iban por el camino, quedaron limpios, quedaron curados. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y eso pasó. La cura de ellos pasó porque ellos obedecieron la voz poderosa de Jesús. Y con nosotros pasa lo mismo. Cuando somos obedientes a la voz poderosa de Jesús, maravillas pasan en nuestras vidas. Al llegar allí a los sacerdotes vieron ese hecho y que ellos estaban curados. Examinaron a esos hombres y declararon que estaban curados. Ahora ellos podían volver a su vida. Y uno de esos hombres, que era samaritano, ustedes se acuerdan que los samaritanos no convivían con los judíos. Eran un pueblo que no se llevaban bien. Pero Jesús era judío y aquel hombre era samaritano. Pero cuando él vio que estaba curado, él quedó tan feliz, pero tan feliz,
que él volvió corriendo para agradecer a Jesús. Observen, intermedios, que ahora ellos podían tener una vida normal. Ya salieron de esa condición de lepra. Necesitaban hacer algunas cosas que la ley determinaba, la purificación y eso, pero ellos ya podían volver a su hogar. Pero ese hombre no fue directo a hacer las cosas que él necesitaba hacer. Él se acordó que aquella bendición había recibido porque Jesús le había concedido esa bendición y volvió para agradecerle. Y allí, cuando él volvió, Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y allí solo aquel samaritano era el que colocó al Señor en primer lugar y volvió para agradecer. Se postró y aún siendo samaritano, él glorificaba a Dios en alta voz porque estaba muy agradecido. Y el Señor Jesús habló con él lo siguiente: levántate y ve, porque tu fe te ha salvado. Miren cómo estaba el samaritano, estaba lleno. Él no recibió solamente la bendición de cura, que era lo que necesitaba. Él recibió la bendición de la salvación, la vida eterna, la mayor bendición que el hombre puede tener. ¿Y qué el Señor Jesús quiere enseñarnos con esta historia? La lepra representa el pecado. Porque ustedes se acuerdan que la lepra, ella trae insensibilidad en la piel está insensible. El pecado hace eso con el hombre también. Cuando el pecado llena el corazón del hombre, el hombre queda siendo insensible, ya no siente la presencia de Dios, no tiene más sensibilidad para aquello que es espiritual. Y así el corazón va a quedar lleno de desobediencia, de mentira, de envidia. Y eso solo aparta al hombre de Dios. Pero nosotros, que tenemos conciencia de que somos pecadores, somos fallos, somos imperfectos, pero tenemos un recurso para eso. Cuando nosotros fallamos, pecamos, nosotros podemos clamar por el poder de la sangre de Jesús, porque la palabra nos afirma que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado, nos limpia de aquello que saca nuestra comunión con Dios. Y aquellos 9 hombres que recibieron la bendición de cura y no volvieron para agradecer, representan al hombre que quiere a Jesús solo para lo material, solo quiere a Jesús para esta vida. Ellos van a la iglesia buscando una bendición, a veces un empleo, una cura física o algo material. Y el Señor muchas veces les da, porque Dios tiene placer en bendecir al hombre. Y al recibir la bendición, esas personas se olvidan de agradecer a Dios, son ingratas, vuelven al pecado, como si nada hubiera pasado. Pero aquel hombre samaritano que volvió para agradecer a Jesús, representa aquel que tiene un corazón humilde, un corazón agradecido a Dios. Y todos esos que son agradecidos y que demuestran su gratitud al Señor por las bendiciones recibidas, ellos no solo reciben la bendición material, no solo aquello que necesitan, pero ellos reciben la vida eterna, la salvación, que es el bien más precioso que el hombre puede tener. Entonces, nosotros podemos aprender que como aquel hombre que volvió para agradecer al Señor Jesús, nosotros también debemos buscar a Dios en primer lugar. Es eso lo que el Señor Jesús nos enseña. Buscad a Dios y su justicia en primer lugar, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, que podamos intermedios tener en nuestros corazones gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo conseguimos demostrar al Señor esa gratitud? Hay muchas formas. Nosotros podemos cantar loores, evangelizar a los que no conocen al Señor, ser fieles a los cultos, asistiendo a la escuela dominical. Y así nosotros presentamos al Señor nuestra gratitud y el Señor se agrada de nosotros. Que nosotros podamos así glorificar al Señor, porque el Señor
nos limpió de todo pecado y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No merecíamos, pero somos salvos. Y hoy tenemos derecho a la vida eterna. Qué bendición, ¿no? Nosotros vamos a terminar así esta clase cantando un loor que habla de todo lo que hemos aprendido hoy. Jesús cura y salva. Dios por todo lo que Él nos ha enseñado. Nosotros vamos así terminar esta clase haciendo una oración al Señor. Señor, agradecemos a ti y glorificamos tu nombre porque solo tú puedes darnos la salvación. Reconocemos, oh Dios, nuestro pecado, nuestra falla y te adoramos, Señor, por esta bendición que el Señor nos concede, que es la bendición de salvación. Pedimos que tú aceptes este periodo delante de ti y bendice a todos los que vieron esta clase. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.